Hola, ¿cómo estás? Uno de los aspectos críticos que existen con las vacunas actuales es que en su mayoría requieren administración parenteral. Imagina por un momento que en vez de acudir a un centro y recibir una inyección, simplemente pudieras comer una banana, un tomate, incluso tu yogur favorito y quedar vacunado. Interesante, ¿no es verdad? Puede que te parezca difícil de creer, pero te diré que es muy posible que esta sea la forma de vacunación que se utilice en el futuro. Y para esto, la ciencia realiza investigaciones y experimenta con nuevas formas de hacer vacunas, como por ejemplo el caso de las plantas transgénicas. ¿Quieres saber más? Ponte cómodo, te habla Dorilo Hernández, y para contarte de las novedosas vacunas comestibles, aquí se auscultan letras. Por décadas se ha estado explorando vacunas alternativas que sean eficientes, seguras, económicas y de fácil administración. Y una de estas áreas de investigación son las vacunas comestibles. Una vacuna comestible es aquella que puede suministrarse al ingerir un alimento crudo o procesado. Los mayores avances se han logrado con el uso de plantas transgénicas, que son verdaderas grandes fábricas productoras de antígeno y anticuerpos que podrían revolucionar los modos empleados hasta ahora en la producción de vacunas. Una planta transgénica es aquella cuyo genoma ha sido modificado mediante la ingeniería genética, bien para introducir uno o varios genes nuevos o para modificar la función de un gen propio. Esta modificación se transmitiría a la descendencia como uno más de los genes de la planta, conservando ésta el resto de sus características. En el caso de las vacunas, la modificación implica la expresión de una proteína antígeno contra un determinado patógeno o de anticuerpos específicos que conferiría protección contra una enfermedad. Es decir, estaríamos cultivando vacunas comestibles. La sustitución de métodos convencionales de obtención de vacunas con plantas transgénicas tendría como ventaja simplicidad en su producción, no se requeriría de ambientes controlados de laboratorio, así como purificación del antígeno, serían bastante seguras, fáciles de administrar, no generarían desechos peligrosos como el caso de las agujas hipodérmicas, serían de bajo costo, amplia y fácil distribución. Además, al ser vacunas orales, se incrementa la probabilidad de adquirir inmunidad en las mucosas contra los agentes infecciosos que entran al cuerpo a través de estas superficies, lo que le conferiría una ventaja adicional. Se han realizado exitosamente varias pruebas clínicas con voluntarios humanos en las cuales las vacunas consumidas por vía oral en tejido vegetal demostraron inducir una respuesta inmune significativa frente a diferentes agentes patógenos, como por ejemplo el virus cólera o la Escherichia coli enterotoxigénica productora de diarrea, así como el virus de la hepatitis B. Por esta razón se considera que las vacunas preparadas en plantas tienen un gran potencial a futuro. En teoría, la especie ideal para expresar los antígenos debería consumirse en fresco y tener altos niveles de la proteína soluble. En este sentido, frutos como el plátano, el tomate, alternativamente los cereales, son sistemas convenientes e ideales para este fin. En la actualidad se está trabajando en el desarrollo de sistemas de producción de antígenos efectivos en bananas, los cuales se cultivan de forma generalizada en la mayoría de los países en vías de desarrollo y pueden ingerirse crudas, lo cual permitiría producir vacunas comestibles frente a las enfermedades prevenibles incluidas en el programa ampliado de vacunación de la OMS, que incluye difteria, tétano, tosferina, sarampión, polio y tuberculosis, ampliándose a la hepatitis B, la fiebre amarilla y determinadas diarreas virales. En la actualidad, vacunas humanos o animales han sido fabricadas en plantas transgénicas. Ejemplo de estas están una contra Escherichia coli enterotoxigénica obtenida en el tabaco, la papa y el maíz, la vacuna contra el virus cólera obtenida en la papa, para el virus de la hepatitis B obtenida del tabaco, papa y la lechuga, el virus de la rabia que se ha podido producir en tomates, parasitomegalovirus humano en el tabaco y algunas vacunas animales como aquellas para la fiebre aftosa se ha logrado producir en alfalfa y coronavirus de gastroenteritis en los cerdos, en tabaco, maíz y Arabidopsis, y muchas otras se encuentran en investigación. Además de las enfermedades infecciosas, un área de investigación con el uso de las vacunas comestibles es para prevenir enfermedades autoinmunes. A través de una dosis oral de planta transgénica que expresen un autoantígeno, se puede inducir un mecanismo de tolerancia que podría ayudar en la prevención o la lucha contra este tipo de enfermedades. Pero las plantas transgénicas no solo son útiles para generar antígenos y producir vacunas, también pueden emplearse como una fuente virtualmente ilimitada de anticuerpos monoclonales baratos que podrían emplearse para terapias inmunogénicas, para enfermedades como el cáncer y diversas infecciones. Hasta la fecha ha sido utilizado el tabaco por su alto rendimiento
aunque también se han utilizado la papa, la soya, la alfalfa, el arroz, el trigo, con alentadores resultados en animales. De momento, solo un modelo de prevención de caries dental empleando hojas de tabaco que contienen anticuerpos contra la bacteria que la inducen ha sido probado en humanos. Más recientes investigaciones evalúan otro tipo de alimentos como vehículos de vacunas. Los lácteos, por ejemplo, contienen un tipo de bacterias que son los lactobacilos, que pueden ser genéticamente modificados para usarlos como vectores que transporten material genético de algún patógeno de interés. De tener éxito, vacunarse sería tan sencillo como comer un yogur. Estas nuevas formas de vacunación empleando plantas transgénicas, comestibles u otros alimentos están en fase de experimentación temprana y si bien falta bastante para que puedan estar disponibles para uso en humanos, existe confianza en que será una estrategia sociosanitaria prometedora, especialmente en países deprimidos económicamente, los cuales carecen de la infraestructura necesaria para la administración de vacunas convencionales que requerirían refrigeración, material especializado para su administración, como agujas y jeringuillas, así como de la existencia de personal cualificado y programas coordinados de salud, lo cual hace que las medidas preventivas sean, si cabe, aún más necesarias. Con esta realidad, el uso de plantas comestibles como una modalidad terapéutica y profiláctica resultaría una alternativa muy esperanzadora. Es todo por ahora. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo otros contenidos que de seguro serán de tu agrado. Me despido hasta la próxima. Que tengas una maravillosa semana. Bye.